Buenos días, jóvenes. Continuando con el tema de topografía, ahora vamos con altimetría, con el tema curvas de nivel, perfiles longitudinales. Mi nombre es Gilmar Azahar y soy ingeniero civil, catedrático encargado de este módulo. El resultado de aprendizaje para este tema es conocer las características e identificar las curvas de nivel de un plano topográfico. ¿Qué es lo que estamos viendo en la imagen de la izquierda? ¿Qué es lo que vamos a aprender en los siguientes minutos? Para eso es necesario ver variedad de curvas de nivel y qué es lo que están representando. Las curvas de nivel son líneas imaginarias que unen diferentes puntos de la superficie a la misma altura, por lo que son útiles para saber a la altitud en la que estamos. Por ejemplo, acá tenemos una foto real que representa o que se va a representar en un mapa. Aquí vemos de que en esta imagen tenemos la parte inferior del terreno y que va subiendo poco a poco hacia cierta altitud. Entonces, esas curvas que se aprecian gracias a la topografía del terreno, esas curvas se pueden representar en un plano en dos dimensiones. Ese plano en dos dimensiones nos va a representar las alturas que hay de este terreno por medio de líneas. Y esas líneas, curvas, se les van a llamar curvas de nivel. Por lo tanto, esta sería la representación del terreno que tenemos en la imagen de la izquierda con curvas de nivel, que vamos a desarrollar un poco más en estas siguientes láminas. Las características de las curvas de nivel son las siguientes. Estas expresan gráficamente y a escala la forma del contorno de las superficies en una dirección establecida, así como la distancia vertical entre curva y curva es igual. A eso se le llama equidistancia, que es un concepto que tenemos que grabarnos porque lo vamos a utilizar más adelante. Las curvas de nivel nunca se bifurcan o se cortan entre ellas. Por ejemplo, las curvas que tenemos en la parte del fondo de este texto, tenemos curvas principales y curvas secundarias, que son las que tienen una tonalidad más baja. Las curvas principales, si ustedes pueden observar, van de 100 en 100. En este caso, generalmente van a ser en metros, por las unidades del sistema internacional que nosotros utilizamos. 1800, 1900, 2000, 2100, quiere decir que van a cada 100 metros. Y las curvas intermedias o secundarias son las que están acá. 1920, 40, 60, 80 y llegamos a 2000. Quiere decir que las curvas van a cada 20 metros, las curvas secundarias y las curvas principales a cada 100 metros. Ahora tenemos una representación conceptual de qué es una curva de nivel. Para eso hemos utilizado esta pequeña valle que tenemos acá. Tenemos simulaciones de montañas que tienen ciertas alturas. Para este ejemplo tenemos una altura de 50 metros. Entonces esos 50 metros se pueden representar en un plano en dos dimensiones y se representa, por así decirlo, bajando líneas a cada 10 metros porque así se definió para este ejemplo. Entonces a cada 10 metros se bajan las líneas. Quiere decir que desde este punto A hasta este punto B tenemos 10 metros de distancia en altura. A eso se le llama equidistancia y en dos dimensiones se representa de esta forma, que es esta distancia que tenemos acá, diciendo de que aquí comenzamos en 10 metros y aquí tenemos 20 metros. Luego tenemos 30 y 40, pero en este tramo que es más pequeño, entre 30 y 40, al ser una curva de nivel bastante cercana, significa de que en una distancia horizontal tenemos una gran diferencia de altura, que es lo que podemos observar acá. Entre 30 y 40 metros en X tenemos una distancia corta, pero en Y tenemos una distancia bastante amplia. Quiere decir que la topografía de ese terreno es bastante escarpada. Y ahora vemos esta que tenemos, es un poco más constante la distancia horizontal versus la distancia en altitud. 20 metros, 30 metros, 40 metros y 50 metros. Y si se fijan, aquí tenemos las curvas de nivel casi a la misma distancia en X.
Aquí hay una distancia para representar que desde 20 metros de altura hasta 30 metros de altura tenemos X distancia, de aquí para acá otra distancia y así sucesivamente. Ahora, las curvas de nivel se pueden representar en una superficie a escala y así es como se debería de presentar para un plano topográfico de altimetría. Para eso tenemos este ejemplo, que este es una figura en 3 dimensiones de un terreno escogido para explicar las curvas de nivel. Ahora, aquí tenemos, si se fijan, líneas. Estas líneas representan las curvas de nivel que vamos a dibujar en 2 dimensiones. Suponiendo de que estén a cada 20 metros, aquí tenemos 20, 40, 60, 80, 100, 120 y 140 metros de altura de esa montaña. Y si suponiendo de que aquí comenzamos en 20 también, tenemos 20, 40, 60, 80 y 100 metros de altura. Entonces, ahí podemos representar cuánto es la altura de una montaña o de algún terreno en particular. Y se plasma en 2 dimensiones para poder obtener un plano topográfico, además de representar este afluente que va en medio de los 2 cerros. Y el plano se vería de esta forma. Aquí tenemos, bueno, en este caso eran a cada 100 metros la equidistancia de las curvas principales, 500, 600, 700, 800, 900, hasta 1100, siendo este circulito que tenemos acá representa una curva de nivel que significa que ese es el pico de ese cerro. Y acá la de 900 es la del segundo que teníamos a la par. Por lo tanto, este cerro es de mayor tamaño por 200 metros. Recordando de que esas medidas en altitud, los metros, son con respecto al nivel del mar. Por eso es que se abrevian 1000 metros sobre el nivel del mar con una MSNM. 500 metros sobre el nivel del mar, 900 metros sobre el nivel del mar y así sucesivamente. Además, un plano topográfico debe de colocarse una escala a la cual se está haciendo el dibujo. En este caso tenemos esta escala que es una escala gráfica, pero ya ustedes conocen algunas otras escalas que se utilizan en arquitectura. Ahora aquí tenemos el concepto de lo que les mencionaba antes. La equidistancia es la distancia entre curvas de nivel que representa las diferencias de nivel en la elevación. Es decir, aquí tenemos otro ejemplo. Esta es la curva de nivel de 10 metros. Aquí solo hay curvas principales, no tenemos curvas secundarias. 20 metros, 30 metros y 40 metros. Entonces, si nosotros representamos estas curvas de nivel en 2 dimensiones con una sección, o en este caso se le llama perfil longitudinal, se vería más o menos de esta forma, comenzando en 10 metros, subiendo hasta 20 metros, que es esta línea punteada que corta en la curva de nivel de 20, la curva de nivel de 30 baja hasta este punto, la de 40 llega hasta este punto y aquí tenemos otra de 40. No se deja recta el trazo de la línea porque hay una pequeña eh, pendiente que es la punta de ese cerro. De ahí empieza a bajar. Aquí decíamos que teníamos 40, aquí tenemos 30, y entonces en este punto llegamos a 30, que es el nivel que tenemos acá, 30, y luego llegamos otra vez a 30, más o menos es casi una línea recta, y luego empezamos a subir otra vez, 40, 50, y probablemente tenemos una pequeña altura en este punto que se representa de esta forma. Y a esto se le llama perfil longitudinal, que lo vamos a ver más adelante. Ahora, recordando la equidistancia, aquí tenemos otro ejemplo más gráfico y a colores. Tenemos un terreno desde el punto A hasta el punto H. Para el ejemplo, ahí tienen los nombres de los lugares. Tenemos las alturas en altitud, desde 0 hasta 700 metros. La parte más baja está representada por este color, llegando desde 0 hasta 100. Y todo el contorno que rodea y es coloreado por esa tonalidad sería desde 0 hasta 100 metros. Luego tenemos desde 100 a 200 y si se fijan aquí tenemos la línea de 200.
esta que tenemos acá trazada. Así sucesivamente 300, 400, 500, 600 y 700. Recordando de que cuando nos encontramos con planos topográficos donde la curva de nivel están más juntas entre ellas, es decir, la equidistancia esté más cercana entre ellas, como este caso que tenemos acá, significa de que en ese pequeño tramo tenemos una diferencia de nivel bastante alta, contrario a este punto que tenemos acá, que es casi la misma distancia que hay desde acá hasta acá, es la que tenemos desde la letra H hasta este punto. Ahí tenemos una topografía, por así decirlo, moderada, pero desde este punto hasta este punto tenemos casi 500 metros de diferencia de nivel en la misma distancia en X que tenemos aquí. Por lo tanto, cuando las curvas de nivel se encuentran más cercanas, significa de que tenemos una topografía fuerte o escarpada. Ahora tenemos aquí el ejemplo de las equidistancias en mapas, ya que las curvas se pueden representar a cada 10 metros, a cada 5 metros, a cada 50 metros la equidistancia. Entonces, ¿de qué va a depender eso? Estos son una recomendación para el uso de la equidistancia. Por ejemplo, si la escala del mapa fuera entre 1 a 5000, 1 en 5000, perdón. La equidistancia podría variar entre 2 a 5 metros, la distancia entre curvas de nivel. Si fuera 1 en 100.000, la equidistancia sería a cada 50 metros. ¿Por qué esa razón? Porque, como sabemos, entre mayor sea el número para la escala, quiere decir que la extensión de terreno que se está representando es más grande. Por lo tanto, las curvas de nivel se van a ver mejor a una distancia más separada. Eso funciona, por ejemplo, para planos topográficos de altimetría, donde se representan curvas de nivel de ciudades enteras, de países enteros. Entonces, son escalas mucho más grandes, así que se recomienda equidistancias mayores. Ahora tenemos algunos ejemplos de curvas de nivel. Tenemos la cima y la hondonada. Estas dos son contrarias. ¿Cómo se diferencian? Nosotros vamos a ver en los planos topográficos que tenemos curvas de nivel desde 0 hasta 120 para este caso, pero hay que ver la dirección en la que van esas distancias. En este caso van hacia el centro, van aumentando hacia el centro. Quiere decir de que va en aumento hacia el centro del mismo, obteniendo una cima. Contrario a este, que es la hondonada, tenemos desde el exterior hacia el centro de ese terreno una disminución de las curvas de nivel, desde 120 hasta 0 metros sobre el nivel del mar. Por lo tanto, aquí tenemos una pendiente en descenso y luego empezamos a aumentar, porque esta misma curva de 0 corta hacia este lado, luego tenemos la de 20 y corta hasta este lado, entonces ahí quiere decir que va a ir a un aumento para el lado opuesto. Ahí tenemos la hondonada. Ahora, el parteaguas es un tipo de curva que representa una línea imaginaria. Es decir, esta línea que está acá no es que se va a ver en el terreno, pero es una línea imaginaria que parte, por ejemplo, del agua lluvia de esa montaña hacia los dos lados, hacia acá y hacia acá. Entonces los parteaguas tienen la particularidad de que en el plano topográfico de altimetría ustedes van a encontrar estas formas de V que tenemos acá. Estas formas representan un descenso en ese terreno, dividiéndolo en dos, hacia la derecha y hacia la izquierda, y significa de que van a haber una declinación, por lo tanto a eso se le va a llamar parteaguas. Ahora, la vaguada es una forma similar al parteaguas. La diferencia es que la vaguada, bueno, tiene las mismas V's del parteaguas que tenemos en la parte inferior acá, esto,
que está en el centro de dos cimas. Aquí tenemos una cima y aquí tenemos la otra. Entonces estas Vs están representando que están en la parte inferior y generalmente es porque ahí hay un afluente natural, ya sea un río o algún otro elemento de la naturaleza que se ha ido elaborando por su mismo cauce. Entonces aquí tenemos las curvas de nivel, que si se pueden apreciar va en aumento 15, 20, 25, 30. Quiere decir que esto sí es una cima, que era lo que estábamos viendo acá, solo para dejarlo claro. Entonces la vaguada es la que está en medio de dos cimas. Tenemos otros ejemplos, por lo tanto aquí tenemos uno de escala 1 en 10.000. Y habíamos mencionado que en esta escala se podría utilizar la equidistancia de 5 metros. Entonces es un tipo de recomendación que podemos hacer para este tipo de planos o de esas dimensiones. Ahora tenemos acá igualmente esta figura, similar a esta figura, tenemos este plano topográfico en dos dimensiones de curvas de nivel que se puede representar fácilmente en un perfil longitudinal. En este caso no aparecen los números, pero debido a la forma del perfil longitudinal podemos asumir de que este número era el menor y va en aumento hasta este punto que se representa en esta altura. En este caso tenemos un plano topográfico de altimetría elaborado en AutoCAD con los requisitos que habíamos mencionado en anteriores veces para planos topográficos de planimetría, el esquema de ubicación, el espacio para sellos, el espacio para membrete con toda la información que necesitamos, cuadros de rumbos y distancias, para este caso tenemos 49 mojones que van en todo este contorno que tenemos de este terreno, su norte, aquí tenemos las coordenadas de amarre, los colindantes, aquí tenemos los colindantes, la nomenclatura, y en este caso estas cruces se le llaman malla geodésica y se le debe de agregar estas coordenadas en Y para estas que van en aumento en latitud y en X para las que están en longitud, sin olvidar el norte en ambos puntos, en el esquema de ubicación y en el terreno principal. Pero lo más importante que necesitamos ver es las curvas de nivel. Aquí tenemos las curvas de nivel, las principales van a cada 5 metros. Esto es porque el terreno lo permite y las secundarias van a cada 1 metro, que era lo que les estaba explicando anteriormente. Y para ir finalizando tenemos acá el perfil longitudinal, que es lo que vamos a ver en otro video, pero es lo que vimos anteriormente, hace unos minutos, la representación en dos dimensiones de un corte que se le realiza al terreno en la parte más larga del mismo, porque en la parte ancha generalmente se le hacen secciones transversales, así que vamos a ver posteriormente perfil longitudinal y secciones transversales. Muchas gracias por su atención y espero haya sido de su agrado este video. Más adelante vamos a continuar con este tema.